Dice así, en Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, aquí en este versículo, en este pasaje que leemos, vamos a empezar como a contextualizar varias cosas aquí. Uno, digamos que la persona que escribe aquí esta carta es Pedro. ¿Ustedes qué recuerdan de Pedro? Rápidamente, vamos a practicar ahí el silencio y ponernos abrir el micrófono para ver. ¿Qué recordamos de Pedro? El antes, pues, que negó a Jesús. Sí. Y el después, un guerrero de Jesucristo. Perfecto, Carlos, muy bien. ¿Alguien más quiere...? Jesús era un apóstol compulsivo, ¿no? También. Sí. O sea, antes de llegar a ese pleno conocimiento del Señor, él era muy, muy impulsivo, digámoslo así. Características como de su ánimo, de estado de ánimo, de su temperamento, ¿no? Ok, entonces negó a Jesús, era en cierta manera compulsivo o emocional, podríamos decir, ¿no? Y después, dice Carlos, después pasó a ser una persona, un guerrero, pues, predicando el evangelio. Exacto. Esas son algunas características que efectivamente hacen parte de lo que era o de lo que significa Pedro. ¿Estamos sin sonido? Sí, de pronto al maestro se le cayó el sonido. Tengámosle un poquito de paciencia a ver qué pasa con él. Ya le voy a escribir. Esperemos un momento, a ver si de pronto se conecta nuevamente. Voy a enviarle nuevamente el link. No sé por qué se le cayó. Hola, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Nuevamente con usted, hermano, Ok. maestro. Continúe. Ok, bueno. No sé hasta dónde me pudieron escuchar. Que el hermano Carlos Granada levantó la mano, que nos colabore ahí. No, es que se me fue a mandar un mensaje y se me fue la manito. Pero sí, estamos ya comenzando con lo de Pedro, perdón. Empecemos de nuevo ahí, Edwin. Bueno, les estaba diciendo que Pedro
es el que escribe esta carta y lo escribe en el capítulo 1, versículo 1, habla a las personas a quienes les está escribiendo la carta. O sea, las describe ahí a qué personas les está escribiendo la carta y dice que a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa área es lo que actualmente se conoce como Turquía, pero habían tenido que salir. Pero aquí vamos a hacer un paralelo a manera digámoslo, de analogía, y es que esas personas habían tenido que salir, habían sido expatriados, pero al igual no consideraban esta como su patria, como su tierra. Y lo vamos a ver en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al igual también lo dice en Hebreos 11, en Hebreos el capítulo número 11, en los versículos 13 y 14 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No sobre Turquía, sobre Asia, sobre la tierra, extranjeros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente van a entender que buscan una patria. Una patria que obviamente no la tenemos en esta tierra. Y digo no la tenemos porque, pues bueno, al igual nosotros comprendemos que hemos nacido en Colombia, en Perú, en México, bueno, en donde hayamos nacido, pero esta no es nuestra tierra, sino que nuestra ciudadanía, nuestra patria está en los cielos, ¿correcto? Entonces, asimismo, Pedro lo hace entender y emite esta carta, y esta carta tiene una finalidad, y es que quiere animar a todos los cristianos que están en esta parte o en estas áreas. Quiere animar a todas estas personas. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes en su fe, para que se mantengan firmes en la esperanza, en el conocimiento, en lo que Jesús les había enseñado y en lo que han vivido con Jesús en su momento. Entonces, les quiere transmitir ese mensaje de que lo que eran antes, o sea, ya estamos viviendo de una nueva manera, con unas nuevas costumbres, con unos nuevos hábitos, con un nuevo conocimiento, y quieren que permanezcan en ese conocimiento, quieren que permanezcan en esa fe, en esa esperanza. Ese es el motivo de lo que quiere expresar Pedro en esta carta que le emite a estas personas. Entonces, pero todo esto, pues también recordábamos acerca de que Pedro fue el que negó a Jesús, nos lo recordaba Carlos. Y, y Jesús en un momento que estaba a punto de sufrir pues tortura y de llegar a su muerte, Jesús, después de que Pedro lo ha negado, ¿qué le dice a Pedro? O sea, después de que Pedro lo negó y de Jesús estar pues cerca a su muerte, Jesús le dice que él será la piedra pues en la cual se va a empezar la iglesia, ¿sí? Entonces, no importó las situaciones o lo que vivió Pedro o lo que sucedió con Pedro anteriormente, igual Jesús lo está escogiendo pues para empezar su iglesia. Y eso es lo mismo que en cierta manera transmite Pedro aquí a estas personas, o sea, manténganse en la fe, no importa pues pasado que vivimos ya pasó y continuamos y debemos mantenernos en nuestro conocimiento o en nuestra fe lo nuevo. Pero a su vez,
pues esto también tiene un marco, histórico, un marco donde hay información que quizás muchos no contemplan o que de pronto no alcanzamos a cuantificar, o de pronto los más jóvenes que están aquí en este espacio quizás no lo contemplen, porque el mundo que conocemos hoy, pues no siempre ha sido el mundo que conocemos hoy. O sea, no, antes no teníamos internet, antes no teníamos, de hecho, ni teníamos luz, antes no podíamos hacer esto, no teníamos estos aparatos tecnológicos que tenemos hoy. Y asimismo, esta carta que emite Pedro la hace, la hace llegar por medio de otro, digámoslo, hermano o otra persona, también otro cristiano, Silvano, pero no de esta manera. O sea, antes funcionaban pues, las cosas diferentes. Enviar un correo era tomarse días, quizás meses, para que las personas pudieran obtener la información o llegar ese mensaje al punto, pues. No era como hoy lo hacemos en instantes y en momentos que ya estamos muy interconectados. Entonces, todo eso complicaba toda la situación o todo lo que se estaba viviendo. Ese mundo, en ese mundo en el que vivió la primera iglesia, en el primer siglo, era muy complicado. Complicado, ¿por qué lo digo? Porque primero los cristianos se veían de otra manera a como de pronto lo vemos hoy. Adicional, porque las condiciones que se tenían eran muy distintas a, a las condiciones que tenemos hoy. Otro tema era que los romanos se habían establecido pues en gran parte de Europa, hasta Asia, se habían establecido en toda esa área y eran muy poderosos, era un imperio muy, muy poderoso, pero asimismo eran muy sangrientos, muy rudos, eran las cosas o los castigos o las cosas que hacían eran muy sangrientas. Entonces, todo eso hacía que se luchara contra muchas cosas difíciles de afrontar y obviamente difíciles para la iglesia. Y en ese momento, la carta de Pedro, eh, según pues la historia, el estudio de la historia, fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Bueno, en el primer siglo, en el año 64 después de Cristo. Y para ese año, Roma había padecido un, un gran incendio, un gran incendio que de hecho devastó muchos, digámoslo así, como barrios de Roma. Y, y todas las condiciones o la forma de construcción en que había sido construida Roma, pues ayudaba para que ese incendio, esa catástrofe, pues se agrandara y tuviera la magnitud que tuvo. Entonces, por tal motivo, un incendio de 7 días y en razón a eso, pues la gente, el pueblo se empezó a levantar contra el emperador del momento, Nerón, y pues porque Nerón veían que no hacía nada. Aquí hago un paréntesis y les recomiendo una serie de Netflix que tiene mucho que ver con todo, no es desde el punto de vista cristiano, pero es una serie que nos contextualiza en muchas de estas situaciones y en la forma en cómo eran el Imperio Romano. De hecho, así se llama, Imperio Romano, la serie de Netflix que muestra cada uno de sus emperadores y las formas como transcurrieron las cosas. Y eso les cuento de manera personal, me ayuda mucho para ubicarme, ¿no? Para ubicarme, para contextualizarme de la situación y tener la magnitud de realmente lo que sucedía y cómo eran las cosas. Entonces, les decía que estaba el emperador Nerón, era el emperador de turno,
Y en ese momento el pueblo se levantó contra él porque veía que no hacía nada, porque que él estaba muy tranquilo y seguro en su palacio, pero no hacía nada por salvar a la gente. Pero bajo esta presión contra el emperador, de todo el pueblo, esa presión contra el emperador, ¿qué hizo el emperador? Buscar culpables. ¿Y cuáles fueron los culpables o los chivos expiatorios? Pues no hubo otros a cuál más echarle la culpa en su momento. ¿A quiénes fue? A los cristianos. A los cristianos, a los seguidores de Jesús en ese momento. Y ahí fue donde encontró pues a todas las, los culpables, o a quienes echarle la culpa de todo lo que estaba sucediendo. Uniendo aquí algo con algunas prácticas o algunas costumbres que pues ya habían tenido los cristianos, y recordemos que Jesús cuando la última cena pues estableció la cena del Señor, y esto mismo lo tomaban ellos para en cierta manera decir que lo que hacían con respecto a la cena, al cuerpo y la sangre, entonces lo hacían interpretar como que comían la carne y sangre humana. O sea, aprovechaban de eso para darle su interpretación, y pues como para asimismo hacer creer que toda esta actividad o que ese incendio y todo lo que había sucedido había sido provocado por los cristianos. Pero pues efectivamente eso no fue así, pero ellos fueron los chivos expiatorios precisos para poder sacar adelante todo este tema. Y lo que padecían en esa persecución, pues los primeros cristianos, dice que como castigo por ese incendio, el emperador los llevó a un periodo de crueldad. Empezaron a perseguirlos, pero de manera, como les decía, muy violenta, porque eran muy violentas, y empezaron una ola de crucifixiones y de... Ellos tenían en el Coliseo Romano una serie como de juegos a los cuales se enfrentaban entre ellos mismos los gladiadores, se enfrentaban entre ellos mismos a luchar o mataban animales, cientos de animales murieron allí en ese juego que ellos hacían. Y obviamente aquí también cayeron los cristianos, también sufrieron los cristianos en este tipo de persecución y en ese juego pues que llevaban en el Coliseo Romano. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido este tipo de situaciones hoy en día como las que sufrieron los primeros cristianos? ¿Cuántos hemos tenido que ser quemados? Los tomaban a ellos, los prendían como antorchas en las calles, a los cristianos como antorchas los quemaban en las calles. Y pues bueno, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que padecer una situación de ese tipo? Creo que ninguno, pues, hasta el momento de nosotros hemos tenido que padecer esas situaciones. Pero ¿qué le diríamos nosotros a estos primeros cristianos? ¿Cuáles serían las palabras para ellos? Eso es lo que intenta hacer Pedro en esta carta. Intenta hacer Pedro en esta carta es decirle, mantengámonos en la fe, en esta esperanza, sigamos creyendo en Jesús y sigamos comportándonos como debemos comportarnos, a pesar de morir por ello. ¿Sí? Vamos a volver una vez más a la cita con la que arrancamos. Primera de Pedro, y les pido que todos la tengamos ahí. Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, 4 y 5.
¿Alguien que nos lo lea nuevamente? El versículo, solamente el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Muchas gracias, hermana. Dice que es la carta de Pedro, las palabras de Pedro. Acercándonos a él, piedra viva, acercándonos a él. Fíjense que qué controversial. Es controversial lo que habla aquí y los términos que está usando en este pasaje Pedro, porque está diciendo, está hablando y diciendo, acercándoos a él piedra viva. Y en el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué característica tiene una piedra? Los escucho. ¿Qué característica tiene una piedra? Pues que es como inerte, ¿no? No tiene vida. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene una piedra? Sólida. Sólida. ¿Qué más? Dura. Dura. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? Si nos tropezamos, nos pegamos con ella muy duro. Perfecto, sí, sí. Fíjense que todas las características que hablamos acerca de una piedra, ¿sí? Que no tiene vida, que es dura, su material, si intentamos destruirla, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Pero en el versículo, la siguiente palabra, a piedra, ¿cuál es? Viva. 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 ¿Ustedes han visto una piedra viva? ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Yo no la he visto, Nunca. ¿no? No. Una piedra viva. Nosotros, en Cristo. Bueno, Cuando la Bueno. siente, está caliente. cuando la siente en la cabeza, Cuando decimos, me sacó la piedra. ahí es cuando más viva está. Exacto, bueno. Es ahí la controversia. Es ahí lo controversial, o la controversia no, sino como no sé, encuentro otra palabra para decirlo, lo controversial del tema, una piedra viva. Nunca, lo irónico, dice aquí mi hijo, lo irónico de las palabras de una piedra viva. Entonces, es así como nosotros, decía una hermana, nosotros somos piedra viva y es efectivamente lo que le dijo, recuerden que Jesús le dijo a Pedro, serás la piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Entonces ahí acá todo, somos piedras vivas. Y aquí les hago referencia, no sé si en el material de ustedes tienen un ejemplo de algo que sucede con una piedra viva. Estuve mirando los lithops, y no sé si se dice así lithops o lithops, que son una especie de piedras, son unos organismos como una especie de piedra, pareciera similar como un coral, pero que a la vez tienen vida porque es una, o sea, especie de piedras, pero son como unas matas o unas plantas que a la vez tienen vida y pues es un ejemplo, es una manera de ejemplificar lo que estamos hablando aquí de piedras vivas. Entonces, todo esto pues nos hace pensar en que nosotros efectivamente somos esa piedra viva que debemos hacer parte de nuestra iglesia, que
construimos la iglesia en la que somos y en la que estamos, ¿sí? La piedra viva que somos. Hablábamos de las características de las piedras y pues efectivamente eso mismo son características que las distinguen, pero son características que a la vez nosotros debemos incorporar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Rigidez para muchas cosas, para muchos hábitos, para muchas costumbres, dureza en ciertas circunstancias de la vida cristiana, pues se requiere cierta dureza para sostenerse y para poder avanzar en la vida cristiana, y eso es la similitud que hace Pedro, en su carta al enviársela a estos hermanos. Les hablaba también acerca de lo difícil que es romper una piedra, ¿no? Lo difícil que es destruirla, y esto lo saben las personas que construyen, que muchas veces cuando cavan se encuentran piedras, las cuales tienen que, en algunas oportunidades, hasta con dinamita explotarlas porque son muy grandes y perderían mucho tiempo rompiéndolas solamente con pica y pala, sería difícil. Pero es ahí donde esa misma grandeza, esa misma rigidez, debemos aplicarla a nuestra vida cristiana. Cristo también en algunos pasajes de la Biblia se mostró como la roca inconfundible de los siglos. Y Cristo también prometió ser nuestra fortaleza. No sé si ustedes alguna vez, cuando han caminado por sitios, por la arena del mar, la arena cercana al mar, cuando está así como mojada, que se le entierran los pies, o a veces por situaciones o lugares pantanosos, donde muchas veces nos vemos en riesgo de resbalar. Son sensaciones pues de inseguridad y que caminamos como tanteando el terreno y buscando tener pasos firmes para no resbalar, pero también hay unos caminos que antes o en el campo les llaman los caminos de herradura. No sé si ustedes algunos los recuerdan o si alguno ha tenido la posibilidad de caminar caminos que han construido los campesinos y que son una unión de varias piedras. O sea, camino y tiene unión de muchas piedras y son senderos largos. ¿Por qué las piedras? Obviamente porque esa piedra buscamos esas piedras para dar nuestros pasos firmes. Es así mismo que Jesús se representa como esa roca, como esa piedra firme, donde podemos colocar nuestros pies para dar un siguiente paso, para dar todos los pasos que necesitamos dar para avanzar. Entonces, Jesús es nuestra roca. Y es la invitación que también se nos presenta en Joel 3:10. Vamos a leer, alguien que por favor nos lea Joel 3:10. Bueno, yo les Ya que me tengo. excusara. Adelante. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Fuerte soy en quién? En Cristo, Él es el que nos da, Él es nuestra fortaleza. Totalmente. Él es la piedra principal que los edificadores rechazaron. Ha venido a ser el principal cimiento espiritual. Entonces, esa es Jesús, es nuestra piedra en la cual nosotros
debemos dar nuestros pasos. Y era el ánimo que daba Pedro a los creyentes en aquel momento, cristianos que fueron muy perseguidos, casi pues como Cristo fue perseguido. Nos identifica con Cristo, Él como piedra angular y nosotros sobre Él, que somos piedras vivas. Adicional también nos involucra como parte del templo de Dios, de la construcción de la iglesia, que en la iglesia, si usted cuenta cada uno, pues cada uno representa una piedra, cada uno de nosotros, y la iglesia es la suma de todas esas piedras. Y no solamente la comunidad cristiana Shalom, sino a nivel de Ibagué, a nivel de Colombia, a nivel de todo el mundo. Somos la iglesia, la construcción de esas muchas piedras. Entonces, pero debemos estar celos o dependiendo de Dios para que ya no estemos muertos, sino que seamos piedras vivas. Bien, hermanos, eso en esta escuela de Somos Iglesia hace parte de nuestro día a día el comprender que pues hacemos parte de la iglesia y que somos piedras vivas y que construimos juntos la iglesia para agradar pues a nuestro Dios. Es así como voy concluyendo nuestra clase del día de hoy y abrimos un espacio por si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto, alguna observación. Ok. Bueno, pues ¿puedo decir algo? Claro que sí. Andresito, pues de acuerdo Dime. a lo que hemos aprendido en el día de hoy, en esta mañana, y como decíamos, la piedra pues tiene muchas características, ¿no? Como también lo manifestamos, las características pueden ser rigidez, firmeza, de pronto, como de pronto lo dije yo en un momento dado, también pegar duro, pero el Señor nos pone en ese sentido para que seamos esas piedras que somos obstáculo, pero al pecado, esas piedras que cobran vida en Cristo Jesús, pero que a la vez se mantienen firmes en Él ante las situaciones. Dios pues, pide para nosotros como sus hijos que ante la tentación, ante el pecado, pues eso es lo que mostremos, ¿no? Esa firmeza, esa rigidez ante lo que no está bien y que seamos como piedras las que construimos la iglesia. Hablando, cada uno, como tú mismo lo decías, cada uno de nosotros somos una piedra del Señor, pero que en unión formamos la iglesia, ese templo vivo que somos cada uno de nosotros. Y cada uno sobre cada uno vamos construyendo. Ese es el llamado, ¿no? Que yo entiendo de que cada uno de nosotros con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y forjado en la presencia del Señor, pues vamos mostrando la iglesia de Jesús. Y eso es lo que Él quiere que los que no conocen vean en nosotros. Personas que a pesar de las diferentes situaciones, de la adversidad, de la tentación, de tantas cosas que nos pueden pasar como humanos, pero que fundamentados como piedras vivas en la iglesia de Cristo, nos mantengamos firmes y pues leales al Señor, a la iglesia, y que es lo que puedan ver, ¿no? Pues es así como más o menos Sí, lo resumo. correcto. Sí, correcto, Mary. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, creo que nos queda claro pues el mensaje y más que el mensaje, pero también el hecho de qué hacemos parte, de qué hacemos parte y cómo hacemos parte de nuestra iglesia.
Bueno, hermanos, aquí voy concluyendo. No sé si alguien más Ujú. quiera hacer otro comentario o alguien que nos Pueden quiera... habilitar el micrófono. Betico. Gracias, Edwincito. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque el Señor le permitió estar hoy con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí también. Y acordándome de lo que tú hablabas y recordando un poco de lo que, de nuestros paseos a veces de río, que a veces jugábamos a armar represas y buscando las piedras de toda clase de tamaño y veíamos al final de que así fuera grandes, pequeñas, medianas, nos iban a llevar a un buen propósito y era armar una buena represa ahí en el río. Y yo creo que es algo que nos tiene que motivar para que podamos no sentirnos pequeños, ni grandes, ni medianos, pero sentirnos útiles en las manos del Señor para formar esa gran iglesia que Él tanto quiere ver. Entonces, recordaba esa anécdota cuando íbamos al río y podíamos compartir entre todos buscando esa piedra precisa para poder que el agua no pasara y poder hacerlo. Muchas gracias. Qué buen ejemplo, Beto. Qué buen ejemplo, Beto. Y sí, efectivamente, sucede lo mismo que en el camino. O sea, se requieren piedras grandes, pero también se requieren piedras pequeñas porque hay espacios que cubrir y espacios que llenar que una piedra grande no lo puede hacer, pero una piedra chica o una piedra con ciertas condiciones o cierta forma, pues lo puede hacer. Entonces, tiene que ver también un poco como nuestras formas de ser, ¿no? O sea, nuestras formas de ser, de una u otra manera, todos nos complementamos. Hacemos parte de la iglesia y de ese camino o de esa represa y todos hacemos falta, tenemos un lugar, en algún momento, en alguna parte podemos casar con nuestra forma. Bueno, hermanos, Perfecto. muchas gracias. No sé si alguien nos quiera, por favor,